Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mute y hoy les voy a hablar de algo que está a punto de pasar en Argentina, que ya es un secreto a voces, y es que se está definiendo a partir de cuándo y cómo va a ser un futuro toque de queda en el país, algo impensado para Argentina, con todo el tema de las libertades que esto representa, más obviamente entendiendo la idiosincrasia del país, pero bueno, pareciera ser que ya está tomándose la decisión y que esto obviamente además va a traer un montón de repercusiones económicas. Vamos a ver cómo literalmente terminan desapareciendo cientos de negocios que dependen de esos horarios. Por ejemplo, los bares, los restaurantes, las cafeterías, las cervecerías. Así que bueno, voy a estar hablando de eso, pero antes de empezar no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, hace 2 días salió esta noticia que dice: coronavirus, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Estas son palabras que son citadas por el presidente Alberto Fernández, él mismo las dijo. Y después explica: el jefe de Estado le pidió a la ciudadanía que retome las medidas de prevención frente al avance del virus para evitar nuevas medidas restrictivas. Apeló a la responsabilidad de los más jóvenes, eso también muy llamativo y ahora lo voy a mencionar. Hemos sufrido demasiado para que no hayamos aprendido. Bueno, claramente hemos sufrido demasiado también por las decisiones que se ha tomado de parte del gobierno. Y también me parece ilógico que se agarre todo contra los jóvenes. Justamente estuvimos viendo en videos anteriores cosas que pasaron por ejemplo en la costa argentina, o muchas situaciones que sí podía ser que tuvieran que ver algo con los jóvenes, pero eran cosas puntuales. Pero por otro lado tenemos algo que no tiene nada que ver con los jóvenes y que ha tenido que ver exclusivamente con el gobierno, que es, por ejemplo, cuando se definió lo de el tema del aborto, estuvieras a favor o estuvieras en contra, hubo marchas masivas con gente de todas las edades, o sea que no es culpa de los jóvenes, esto fue hace muy poco, no había distanciamiento, gente que bailaba y no tenía ni siquiera un barbijo puesto, cero control, la policía no hizo nada. Nos remontamos un par de días atrás. Lo mismo sucedió con Maradona cuando fue lo del velorio, que fue un verdadero desastre, totalmente innecesario, más de 1 millón de personas, y ahora se le viene a echar la culpa a los jóvenes, realmente es ilógico. Convocaron al relajamiento universal, y 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 convocaron al relajamiento universal. Miren, estamos organizándonos. Coronavirus, cara de coronavirus. Ahí tienen los efectos del relajamiento universal. Y que al final la culpa de todos es de los jóvenes, o sea, no es la culpa de que no se hagan testeos como en otros países. Claramente no es eso. No es la culpa del gobierno de los desastres que ha hecho económicos y que la gente tiene que salir a trabajar de lo que sea, en la situación que sea, amontonados para poder moverse en el transporte público. No, la culpa es de los jóvenes. Esto es como hace unos meses cuando se le echaba la culpa a los runners. Gente que quería salir a correr, a trotar, totalmente alejada, con unas chances ínfimas de que se contagiaran, y al final eran los runners, eran ellos los culpables. Es una cosa ridícula lo que está pasando. Y estamos a punto de ver cómo nos van a privar de nuestras libertades, algo que por lo menos en Buenos Aires no se venía haciendo, y que es algo súper complejo. Y miren esto que es de el día de hoy. Alberto Fernández le propuso a los gobernadores un cierre de actividades de 23 a 6 en todo el país. Además me llama la atención cómo hablan de cierre de actividades, o sea, no hablan de toque de queda. Porque obviamente la política lo que importa primero es el lenguaje, o sea, sacarle la importancia a las cosas que realmente son. Claramente nos quieren encerrar, claramente quieren privarnos de nuestra libertad y en este horario que nadie puede hacer nada. Y al parecer, según esto, dice que el jefe de Estado mantuvo una reunión con los mandatarios provinciales y le dieron su respaldo a la medida. O sea, esto claramente tiene apoyo, es lo que seguramente termine pasando. Todavía no tenemos la noticia real de que esto pasa, de que ya se ha determinado así, pero todo esto indica que es inevitable lo que va a pasar. Y me llama la atención también que, según fuentes oficiales, dicen que la intención de esto es para que no se frene la economía y no frustrar vacaciones ni actividades en lugares turísticos. Claramente van a frustrar las actividades en los lugares turísticos y claramente van a frenar la economía. Obviamente que volver a lo que sucedió antes, a principio de año, de que, bueno, estaba absolutamente frenada la economía, no es lo mismo. Esta es una medida un poco más laxa. Pero también díganme cómo van a hacer que esto se cumpla sabiendo cómo es la gente. O sea, lo primero que va a suceder, las primeras noticias que vamos a ver es la cantidad de gente que va a salir y que no le va a importar esto y van a tener que usar, no sé, la fuerza. Y ahí empiezan los verdaderos problemas. Ahí los quiero ver. Y miren lo que les decía al principio, acá en la misma nota que estamos viendo también lo mencionan, porque es todo política, es toda una verdadera mentira. Dice:
El gobierno busca evitar referirse a las iniciativas como toque de queda, como deslizaron algunos funcionarios días atrás, sino que prefieren denominarlas restricciones sanitarias nocturnas de la circulación. Son unos nombres ridículos y todo es para no admitir que están haciendo un toque de queda, que alguien lo asocia, una persona normal, a algo marcial, algo que tenga que ver con los militares saliendo a la calle. Entonces, como no quieren generar esa imagen en la cabeza de la gente, por un tema político, le cambian el nombre, como si cambiar el nombre de las cosas cambiara lo que realmente implican en la vida real. O sea, va a ser un toque de queda hecho y derecho. No hay otra cosa que decir. De todas maneras, este toque de queda, por lo que vienen siendo los casos, pinta como que es el inicio de algo peor. Escuchen lo que dice. El lunes, Alberto Fernández se refirió por primera vez desde el comienzo del nuevo año al rebrote del coronavirus y admitió que evaluaba la posibilidad de que todo volviera a paralizarse. Imagínense lo que sería volver al principio, una cosa de locos. De todas maneras, incluso si no volvemos al principio, si hacemos este toque de queda, porque es un toque de queda, que le pongan el nombre que quieran, pero es un toque de queda, imagínense la cantidad de negocios que se van a fundir. O sea, de hecho, yo mismo tengo amigos que tienen cervecerías, que tienen algún restaurante, que tienen negocios gastronómicos que funcionan netamente en esos horarios. Es cuando tienen las mejores ventas, la mayor cantidad de gente, que justamente es la gente que sale un fin de semana, un jueves, viernes, sábado, se mueren. O sea, después de esto tienen que absolutamente cerrar todo. O sea, nos quedaríamos sin todos estos servicios. Cuando en realidad la solución que se ha tomado en otros países, que ha funcionado mejor, no viene por ahí, viene por prevenirlo antes de que siquiera la gente se junte. Yo mismo he visto y he salido en ciertos bares de la zona de Buenos Aires que la gente en general se cuida, y en las situaciones en las que no se cuida, ahí es donde tendría que estar también capaz las fuerzas policiales, por ejemplo, para determinar por qué ese lugar no está cumpliendo con los protocolos, algo tan simple. Pero me parece que esto ya es algo demasiado extremo si nos vamos a un toque de queda. Y pone en riesgo toda la industria gastronómica realmente va a estar en riesgo con esta medida. Nos quedamos sin esa industria directamente. Y por si tenemos dudas de que esto va a ser así, miren acá otra nota, que esta tiene pocas horas, dice: el gobierno bonaerense, ahora ya yendo directamente a Buenos Aires, reiteró que evalúa tomar medidas fuertes ante la suba de contagios de coronavirus, que es verdad, o sea, los casos se están descontrolando, estamos teniendo picos al nivel de los peores momentos del año pasado. Y además esto dice que lo afirmó el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, o sea que esto es realmente lo más probable que suceda. Sí, menciona acá que esto sí es preocupante, y acá me parece que es donde se tendría que hacer el foco justamente, es que preocupa al gobierno, al parecer, la proliferación de las juntadas masivas, que me parece mal, y las fiestas clandestinas en la costa atlántica, que también está en contra de obviamente lo que se quiere lograr. Pero me parece que tendrían que ir ahí, que ese debería ser el foco, y no hacer el foco en la gente que quiere producir, que tiene un negocio, que tiene, por ejemplo, un restaurante, un bar, y que quiere seguir brindando un servicio, y la gente que quiere seguir consumiéndolo y que se comportan a ambas partes como corresponde, dándole la entidad que tiene esta pandemia. Entonces, me parece que las medidas son totalmente injustificadas. Y miren esto, que también es lo que asusta. Esto es lo que verdaderamente asusta. El gobierno no contempló el impacto que podría generar un nuevo cierre de la economía por un rebrote del COVID. De hecho, esta es una nota del día de ayer. Y se analiza que, al parecer, en las partidas del gobierno que tienen que ver con el presupuesto, no contabilizaron nada de esto. Escuchen. Dice: el presupuesto 2021, que ya está en marcha, no incluye partidas destinadas a suavizar los efectos de una nueva cuarentena, como ya están atravesando muchos países europeos. O sea, esto es no ser previsor, porque debería haber estado contabilizado, es dinero que se va a necesitar y después no sé de dónde lo van a sacar. Las dudas sobre nuevas medidas restrictivas pasan por el impacto que tendrían en el repunte de la actividad, pero también en la inflación y el dólar. Vamos a ver que la inflación se va a ir a las nubes, el dólar se va a ir a las nubes, si realmente sucede lo mismo que ha pasado en Europa. Y escuchen esto, que es clave. Dice: si algo demostró la pandemia es que países como la Argentina están en una situación mucho más desventajosa que el mundo desarrollado para enfrentar una pandemia. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de una caída económica superior al 10%, una de las peores del mundo, una emisión monetaria con una brecha de más de un 100% y la pobreza llegando al 50%. O sea, Argentina no le pegó de la misma manera que el resto del mundo, porque las políticas que se tomaron en Argentina fueron desastrosas al lado de otras que se tomaron en el mundo. Y como dice acá, es importante entender que en el presupuesto para este año no se tomaron en consideración las posibilidades de que hubiera una segunda ola. O sea, ese dinero no está, ese dinero no se cuenta. Por ejemplo, el famoso IFE, que era la ayuda económica que se le dio a las familias, está totalmente eliminado, no existe más. Imagínense este año, si tenemos que vivir una cuarentena total como la del año pasado, ¿qué es lo que van a hacer?
Eso es no ser previsor. Incluso el ATP, que era considerado un pago para ayudar a las empresas, ahora tiene un límite mucho menor y que obviamente es más difícil acceder. ¿Cómo van a hacer? O sea, ¿cómo van a hacer las empresas para pagar los sueldos si les tienen que decir nuevamente que se tienen que quedar en sus casas, por ejemplo? Es una locura. De hecho, ya con el toque de queda, hay muchos bares, restaurantes, cervecerías, lo que sea, que van a fundir, no van a poder trabajar. Y aunque sea, antes se les daba la posibilidad de este ATP para poder pagar los sueldos. Ahora los van a hacer obligarlos a que no puedan funcionar, por ejemplo, de 11 a 6 de la mañana y encima sin darles el ATP o darles un ATP que no acompaña, que no sirve. Es una locura. Y además todos estos cálculos del presupuesto para el año 2021 están basados en una supuesta recuperación que, según el gobierno, se estima de un 5,5% para este año. Pero si nos enfrentamos contra una segunda ola, va a ser imposible, al contrario, capaz haya otra caída, o sea que van a estar todos los números descuajeringados. Algo totalmente irreal. Y el gran problema de todo esto es el financiamiento. El gobierno no va a conseguir financiamiento. Todos los países del mundo han podido financiarse, han pedido créditos, han hecho malabares, pero lo han conseguido. Y Argentina lo único que ha hecho es, obviamente, emitir. Es la única fórmula. ¿Y quién le va a prestar a un país como Argentina teniendo esta deuda histórica con el FMI? Cosa que no pasó en otros países. Así que, si hablamos obviamente del tema económico, también hay que considerar a los gobiernos anteriores que fueron parte de este terrible problema que se ha estado acarreando. No es solamente el gobierno actual. Y el tema es que si recurrimos a esta famosa fórmula totalmente indeseable y que trae más problemas que soluciones, que es la emisión monetaria, no hay espacio para hacer lo mismo que se hizo el año pasado. Imaginemos que se aumenta la base monetaria del país en un cierto por ciento, no sé, 5, 6, 7 por decir algo. No es lo mismo de la economía que había el año pasado con esta de ahora. O sea que estamos hablando de números distintos y que realmente esto es inviable. Piensen que incluso el año pasado estuvimos viendo noticias en videos anteriores de que se tuvieron que imprimir billetes en Brasil o en España porque acá no se daba abasto. O sea, imagínense que ahora no se va a poder hacer ni eso seguramente. Es una verdadera encrucijada la que está llegando a Argentina si esto sigue avanzando. Escuchen lo que dice la misma nota que estábamos viendo. No es difícil imaginar el efecto dominó que generaría un nuevo cierre de la economía. Si estamos hablando, por ejemplo, de un toque de queda o un cierre total, volver al fase 0, por ejemplo. Incluso acá dice que ese efecto dominó sería aparente aunque sea algo parcial, o sea, aunque sea solamente el toque de queda, vamos a ver el efecto dominó. Inevitablemente habría mayor emisión monetaria para financiarlos, que es lo único que hemos visto que ha hecho el gobierno, y por ende más pesos que presionarían sobre el tipo de cambio. Y vamos a ver cómo el dólar se va a ir verdaderamente a las nubes, a la estratosfera. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, si creen que realmente la solución es volver a una fase 0, implementar un toque de queda. Si son de algún otro país, también me gustaría saber qué es lo que están haciendo en sus países de origen para entender, para tener una comparación. Si a ustedes les está pasando lo mismo, si se han implementado este tipo de cosas o se están buscando otras alternativas para tener también noción de lo que pasa y qué es lo que se puede hacer o no en cada país. Y bueno, todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima.